La tentación. En Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos cómo el enemigo tienta a Eva y más tarde, por supuesto, Adán cayó en el mismo pecado. Pero cuando el enemigo fue a tentar a Eva, lo primero que hizo fue desafiar la palabra de Dios. Y dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él lo comió. La mujer estaba convencida. Ella vio que el árbol era hermoso y su fruto se veía delicioso, y ella quería la sabiduría que le daría ese fruto, y del que Dios les había dicho que no comieran. Así que tomó un poco de fruta y se la comió, y luego le dio a su esposo, quien estaba con ella. Los demonios son como vendedores del pecado. Venden pecado, presentan pecado para que caigas en pecado. Recuerda esto, nunca van a presentar algo en lo que no estés interesado. Cuando el enemigo te tienta, te va a tentar con cosas que encuentres tentadoras, deseadas por ti. Va a explotar tus deseos, tu debilidad, por lo que este es un asalto seguro del enemigo. Esta es una forma en que el enemigo tiene a las familias y a los ministerios destruidos. Es a través de la tentación, y la tentación es realmente una forma de engaño. En la tentación, las personas decimos, quiero hacer esto que vale la pena, es mejor y es bueno, y sin darnos cuenta de que ello también es pecado. También dice, esto que voy a hacer, que no me parece pecado, me dará algo bueno, me dará placer y ventajas permanentes. Y lo hacemos y lo deseamos porque creemos que no es pecado. Hay quien dice, esto que quiero, que no parece malo, pero es pecado, va a resolver mi necesidad. Hay quienes aún por encima de las cosas que no le agradan a Dios, las quieren usar para resolver sus vidas. Es la mentira, la tentación es la mentira del cumplimiento de tus deseos, y por ellos es que realmente te atrapa el enemigo. Así dice, por ejemplo, un cónyuge, viviré mejor estando sola o solo, y ese deseo es la tentación que ejercerá el enemigo, porque esta persona o creyente no cree que Dios le dio una familia en un hogar para prosperarlo y protegerlo. También así puede decir alguno de los cónyuges, como en esta casa de mi cónyuge no obtengo más, voy a buscarlo fuera de mi casa, lo merezco. A veces y en ocasiones también así dice un hijo, en esta casa nadie me quiere ni me cree, buscaré mi vida en la calle, y no sabe que el enemigo diablo lo quiere solo para poder zarandear, y por ello, ante estos pensamientos de división erróneos, el diablo trabaja para separar o dividir. Tantas familias divididas es la muestra de lo que está haciendo el diablo. Cosas que están en el pensamiento como la avaricia, la lujuria, la envidia por lo que otros tienen y yo no tengo, la soberbia con la que hago menos a los demás o con la que quiero mejor posición sobre los demás, el desear lo que nunca tuve antes, en fin, con lo que deseas y consideras importante, el enemigo te tienta y te lleva finalmente fuera del lugar o de la situación en la que te ha puesto Dios, ya que la consecuencia para Adán y Eva fue ser echados del paraíso por su deseo de sabiduría. Recuerda que la sabiduría viene de Dios y todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y si quieres algo fuera de Dios, no solo te tentará el diablo para que estés fuera de la protección de Dios, sino que te llevará a sufrir cuando te haya tentado. El diablo escucha cuáles son tus deseos, y es por ellos que te convence y te arrastra al pecado. Todo en lo que estés interesado será un canal de tentación que usará para hacerte pecar. No caerías en la tentación si no pensaras en satisfacerte de alguna manera. Así que ese es el gran engaño detrás de la tentación, porque la tentación es una forma de engaño. Por ello, agradecer a Dios por lo que tienes es el primer paso para no ser tentado. Confiar en que Dios te proveerá, te evitará la tentación. Entender que el camino de cada creyente está bajo los designios de Dios te evitará caer y te evitará ser arrastrado por el enemigo fuera de la protección de Dios. Es necesario confesar nuestros pecados, arrepintiéndonos genuinamente por ellos,
de los pecados internos, de los que están en nuestro pensamiento, porque ahí están nuestros malos deseos, que son los motivos de toda la tentación. En Génesis 4, 6, 8, vemos que dice Dios a Caín antes de matar a Abel. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín, después de esto, dice la palabra de Dios, habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí vemos que Dios le dijo a Caín que podía dominar el pecado que le acechaba. Solo quita de tu corazón deseos impuros y la tentación será dominada. El tentador actúa a partir de nuestros deseos pecaminosos que están en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. Y Caín mató a Abel por la envidia que estaba en su corazón. Y si nos damos cuenta, este nuevo pecado en Génesis vino cuando el hombre ya estaba fuera del paraíso, lo que significa que si te tienta y te saca de la protección de Dios, vendrá más daño sobre ti si no controlas el pecado interno. El diablo te quiere fuera de la protección de Dios, fuera de tu familia, fuera de la armonía con los hermanos, te quiere fuera del Evangelio, te quiere que ofendas a Dios con tus deseos impuros para actuar con mayor facilidad y hacerte caer en el pecado. Por eso Jesús dice que la verdad nos hará libres, libres del pecado. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado sirve para que en un verdadero arrepentimiento seamos libres de pecados internos y del pensamiento, y evitarnos así caer en la tentación. Esta es la verdad con la que podemos ser libres de la esclavitud del enemigo. Es la verdad con la que podemos ser libres de la tentación que nos conduce a la esclavitud del pecado. Podrás ser hijo de Dios por confesar a Jesús como tu Salvador, pero esclavo del pecado por no resolver tu pecado interno. En Romanos 1, 21 al 32 nos dice la palabra cómo se va desarrollando el pecado. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y así es, hermanos, no darle lugar a Dios y no ser agradecido con Él es permitir malos deseos en nuestro corazón. Nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos y allí empieza el enemigo a actuar y a tentarnos. Y empieza con ello también la perdición del creyente. Y continúa en Romanos: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y todo ello, hermanos, porque se extraviaron en sus inútiles razonamientos, no le dieron gracias a Dios. Continúa en el 24: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.
Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Este es el pecado interno, hermano, que viene de nuestros inútiles razonamientos, que son pecados que no se han exteriorizado, no los han visto los demás, pero sí los conoce Dios, que todo lo ve, y que Jesús también lo refiere de esta manera en 1 de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. El odio, la maldad, lo que está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, toda esa maldad es pecado a los ojos de Dios. Así, hermanos, la guerra espiritual es la lucha en nosotros para creer en la verdad de Dios contra la palabra engañosa del enemigo. Recuerda, podrás ser hijo de Dios por confesar a Jesús como tu Salvador, pero serás esclavo del pecado por no resolver tu pecado interno, y sin resolverlo, el enemigo puede arrastrarte. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tus pensamientos? Oremos, hermanos. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable para redarguirnos y hacernos saber de nuestro pecado, de los malos pensamientos que hemos guardado y tenemos, y de lo que sentimos de rencor, odio e ira contra nuestro prójimo, de la avaricia, la lujuria, la soberbia y deseos pecaminosos que hay en nuestro interior. Danos un corazón humilde que se entristezca y se arrepienta verdaderamente por nuestros pecados, y los confesemos con nuestra boca, sabiendo, creyendo que con tu sangre nos limpias, para darnos la libertad, Jesús. Con la sangre de Jesús nos limpias, y que el enemigo con ello ya no tenga el manejo de mi corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.